Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que son dos importantes temas, que es el manual de Windows y de Internet. Vamos a comenzar rápidamente con lo que es el entorno de Windows, el cual se compone siempre cuando prendamos una computadora, vamos a tener un entorno parecido al que tenemos en pantalla. ¿De qué se compone? Principalmente de lo que vemos son los iconos, que son principales accesos directos que nosotros nos van a llevar a ciertos programas, ya sea que tenemos instalados en nuestras computadoras. ¿Difiere mucho esto en diferentes computadoras? Sí, debido a que los programas instalados en la computadora son los que van a almacenar los iconos. Si por algún motivo nosotros queremos tener un programa como por ejemplo editar documentos o hacer hojas de cálculo, como es en el caso de Microsoft Word y Microsoft Excel, se tendría que visualizar en un entorno de Windows. Sin embargo, si mi computadora no tuviese instalado esos programas, no se va a ver visualizado en el tema del monitor. ¿Qué más aparte podemos encontrar en un tema de escritorio? Básicamente en la barra de tareas, que es esta pequeña barra que se compone principalmente de lo que es el reloj. El reloj siempre va a estar activo, así nosotros apaguemos la computadora, este reloj siempre se va a encontrar activo, ¿de acuerdo? Junto con lo que es la fecha. Si nosotros con el puntero del mouse nos acercamos hacia la hora, nos va a dar incluso la fecha exacta, el mes y el año, que es básicamente una ayuda, porque siempre queremos recurrir a que la fecha esté actualizada, siempre y cuando esto tiene que ver mucho con la pila que tiene que estar en la computadora. ¿De acuerdo? ¿Qué más se puede visualizar en un escritorio de Windows cuando nosotros prendemos la computadora, aparte de los iconos y la barra de herramientas? Conozcamos un poco más de esta barra de tareas, que aparte del reloj tiene todo lo que son el hardware instalado en nuestras computadoras, como es el tema del sonido. Nosotros queremos configurar el volumen de nuestra computadora, desde la barra de herramientas lo podemos visualizar. Aparte hay iconos, si bien es cierto en el escritorio como vemos en pantalla, también podemos ver algunos iconos en la parte inferior. Se conoce como botones de accesos directos. ¿Por qué utilizamos accesos directos? Sencillamente porque nos hace mucho más la facilidad de entrar a los programas. ¿Cuál es la diferencia en todo caso que podríamos encontrar entre los iconos que vemos acá y los botones de accesos directos que están en la barra de tareas? ¿Cuáles son estas dos diferencias? La primera es que en la barra de tareas no necesito hacer doble clic. Solamente con un clic ya estaría ingresando a los programas que obviamente tengan instalado en nuestra computadora. A diferencia de los iconos que nosotros vemos acá en pantalla, que nosotros tendríamos que sí, forzosamente y obligatoriamente tener doble clic, ¿de acuerdo? Esa es una de las grandes diferencias. ¿Por qué justamente se han hecho estas dos diferencias? Porque a veces hay personas que quieren que con un solo clic ya se ingrese a los programas, y hay personas que no quieren y que hagan doble clic. ¿Esto a qué se debe? Muchas veces nosotros hemos trabajado con una versión anterior a la versión que ahorita les estoy mostrando, que es la versión 7. Las versiones anteriores han sido con Windows Vista, Windows XP, y usualmente se trabaja haciendo doble clic. Pero en versiones posteriores ya no es necesario ingresar a un programa. Siempre cuando decimos ingresen al Microsoft Word, ingresan con doble clic, ya no es necesario, sino en la barra de tareas podemos encontrar que con un solo clic podemos accesar, ¿de acuerdo? Ahora, hay programas predeterminados que ya están instalados en la barra de tareas, principalmente que sí, obviamente tenemos lo que es el icono de Internet. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en un entorno de Windows, lógicamente va a tener su propio Internet, o sea, su propio navegador. Y Microsoft, la empresa Microsoft, utiliza un navegador que es el Internet Explorer. Quizás muchos de ustedes puedan utilizar diferentes navegadores, como el Google Chrome, Mozilla,
Opera es diferente de acuerdo a cada tipo de computadora y a cada tipo de especialización que se da, pero siempre se ve de una forma predeterminada que esté el Internet Explorer en sus computadoras. ¿Puedo tener el Google Chrome o Mozilla en la barra de tareas? Exclusivamente, claro que sí, sí se puede, pero antes tendríamos que instalar y posteriormente colocarlo en la barra de tareas, porque como ya les dije, no es tanto Google Chrome o Mozilla no son programas que son propiamente de la empresa Microsoft Windows, a diferencia de lo que sí es el Internet Explorer. ¿Qué más iconos predeterminados podemos encontrar en la barra de tareas? Uno es el explorador de Windows, una importante herramienta que vamos a verla más adelante, que nos va a visualizar tanto archivos, discos, todo lo que tenga nuestro tanto software y hardware que tenga que ver en nuestra computadora. ¿Va a variar de computadora a computadora? Sí, porque no son iguales, salvo que haya quizás una empresa que compre muchas computadoras con unas mismas características. En ese caso sí podríamos encontrar, pero a diferencia, si uno va a una cabina de internet, una empresa o su propia casa, va a encontrar que las diferencias de hardware y software van a variar de acuerdo al tipo de adquisición o al tipo de requerimiento que uno necesite. ¿Qué iconos podemos encontrar en esta barra de tareas? Lógicamente su reproductor. Nosotros cuando visualizamos videos, visualizamos ciertos videos caseros, siempre vamos a encontrar en Microsoft Windows, sigo diciendo esta aclaración, en Microsoft Windows vamos a encontrar el reproductor de Windows Media, que ha ido variando de acuerdo conforme ha avanzado los años y también conforme ha avanzado las versiones, sobre todo el tema de los iconos. No va a ser igual este icono que nosotros vemos del reproductor de Windows Media con el que ha estado anteriormente. Hay que recordar que Microsoft, la empresa Microsoft que hace este sistema operativo, conforme avanza las versiones, también cambia un poco los iconos, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo veo que este icono está en la máquina, o es decir, en el sistema operativo Windows 7, es el mismo que yo voy a visualizar quizás en un sistema operativo de Windows 10 que es posterior, quizás va a cambiar muchísimo. Y es que Microsoft busca no solamente el cambio un poco en su tecnología, sino también en su imagen, ¿de acuerdo? Mucho tiene que ver. Es decir, que yo si tengo una computadora que tenga XP, ¿podría encontrar este icono? No, porque es diferente el icono que a veces nos dan. Nosotros cada momento, cada 2 años o 3 años, Microsoft adelanta o cambia sus iconos o sus versiones. Y eso es muy importante porque hay también una manera de avanzar y quizás haya algunos temas obsoletos que se tenga que hacer. ¿Por qué se cambia de versión de una u otra? Es porque siempre cuando se saca un producto o un software, en este caso reproductor de Windows Media, siempre viene con fallas, siempre. Y a veces esas fallas no las detecta la empresa, sino los usuarios, pero una vez que ya lo están utilizando. Reciben las quejas y para una posterior versión lo actualizan, pero ya no con esos problemas que se han sido subsanados, sino con un tema de versión. Es prácticamente Microsoft trabaja 2 a 3 años cambiando de versiones. ¿Qué más tenemos para lo que es la barra de tareas? La parte derecha de la barra de tareas va a ser compuesta por lo que es, como ya les dije anteriormente, por lo que es el reloj, que nosotros podemos ver la fecha y el mes y el día en que estamos. Después también tenemos lo que es las herramientas de sonido. Si nosotros queremos que nuestra computadora, cuando nosotros pongamos algún audio y se escucha a un volumen alto o bajo, desde acá, desde la barra de tareas, lo podemos hacer. Ahora, nosotros siempre tenemos nuevos dispositivos tipo USB, tipo un disco portátil o quizás una micro SD. Pero ¿cómo puedo saber si lo tengo instalado? En la barra de tareas lo podemos hacer. Podemos ver cuánto justamente, qué hardware
es el que está instalado y tanto cómo podemos sacarlo. A veces siempre nos dicen, tienes que sacar ya la USB, no la podemos sacar manualmente, sino tenemos que avisar primero al sistema operativo que la vamos a extraer para evitar posibles problemas de daños que pueda sufrir el tema de los discos externos, ¿no? Tanto como USB, discos micro USB y los discos portátiles. Bien, en esta parte ya sabemos lo que es referente al tema del sistema operativo. Ya sabemos que son los iconos, la barra de tareas, el fondo de escritorio. Pero algo que sí les había mencionado es el explorador de Windows, una parte importante en lo que se refiere al sistema operativo. ¿Por qué es importante? Porque de acá puedo partir qué archivos tengo y también qué hardware tengo en mi computadora. ¿Va a variar de computadora a computadora? Sí, exactamente. Acá vemos claramente, si estoy movilizando con el mouse, vemos la cantidad de discos duros o discos que tiene la computadora. Usualmente siempre se trabaja, por ejemplo, con disco local C y con disco local D. En nuestro caso he colocado otros 2 discos adicionales. Eso va a depender de cada tipo de computadora, pero siempre es recomendable que nosotros tengamos 2 discos. Si nosotros estamos comprando en una tienda, siempre procurar o decir que ese disco que ustedes pueden comprar, que puede ser a partir de 500 gigas hasta 1 tera, es la capacidad que tiene un disco, entonces se les sugiere que por favor este disco esté particionado lógicamente. ¿Qué se refiere partir lógicamente? Es decir, el disco que nos vende es entero, como si fuera una torta. Pero si nosotros ponemos este disco y no lo particionamos, vamos a tener muchos problemas en el tema de los virus, que es algo muy popular, ¿de acuerdo? Cuando nosotros sacamos información o bajamos algún video, alguna música de internet, por ahí puede haberse un virus que quizás pueda infiltrarse en la computadora. Incluso yo puedo tener una información que la tengo en un USB y la pongo en la computadora. ¿Puede afectar? Sí puede afectar en la computadora, pero para eso es recomendable que se particionen los discos. Es decir, que esa torta que imaginemos que es nuestro disco, la partan. No necesariamente la tengo que partir quizás con un cuchillo. No, solamente eso se ve de una forma lógica. Es decir, dentro del sistema operativo. En realidad nosotros tendríamos que tener solamente un disco y lógicamente dentro del disco ya se hace con diversos sistemas, diversos programas, se parte lógicamente, porque siempre los virus van a afectar el disco C, y el disco C es donde se tiene almacenado quizás los programas Microsoft Word, Excel, quizás algunos juegos que tengan en su computadora, pero en el disco D normalmente los virus no los atacan. Entonces, a la hora de hacerles mantenimiento, por decir que ha atacado un disco a la unidad C, solo se borraría la unidad C. La unidad D se mantendría intacta donde están sus archivos, ¿de acuerdo? Siempre en su computadora, si ven que tienen 2 discos, tanto C y D, entonces la C ustedes la tienen que distribuir solamente para sus programas y el disco D solo para sus archivos. ¿Cómo puedo visualizar cuántos discos tengo si tengo una memoria en el explorador de Windows? ¿Y cómo llego a eso? Sencillamente una combinación de teclas en nuestro teclado del botón de Windows y más la letra E y accederé a lo que es el explorador de Windows. O también nosotros en el menú de Windows vamos a lo que es mi PC y también visualizaremos lo que es nuestro explorador de Windows. Importante, solamente con el explorador de Windows puedo visualizar mis discos que tengo en la computadora. No solamente me sirve para visualizar cuántos discos tengo, sino para ver cuántos archivos tengo en mi computadora. Es decir, cuántos archivos puede tener el disco C, cuántos archivos puede tener el disco D, cuántos, por ejemplo, puedo quizás instalar un programa o desinstalar, también quizás podría visualizarlo.
A veces nosotros descargamos un juego, un video, una música, un audio. Entonces nosotros podemos fácilmente averiguar dónde o en qué dirección está, ¿de acuerdo? Es importante estos temas. ¿Por qué? Porque siempre nosotros cuando descargamos una música, descargamos un archivo, descargamos un video, no sabemos realmente dónde está ubicado, dónde se ha alojado. Entonces utilizamos el explorador de Windows para visualizar dónde está exactamente. Hay que recordar que el explorador de Windows se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? En la parte derecha vamos a visualizar todo lo referente a nuestros archivos y en la parte izquierda vamos a visualizar todo lo que es referente a las carpetas. Siempre cuando se creó Windows, se creó prácticamente para oficina. Por decir, nosotros organizamos en una pequeña oficina unos cajones donde están ciertos documentos. En Windows es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestra capacidad o cuál es nuestra forma de trabajar de una manera ordenada. Si veo que ahí nosotros tenemos documentos que hacemos solicitudes, entonces haremos una carpeta que diga solicitudes y haremos otra carpeta que diga quizás oficios o quizás otros temas de interés, pero tiene que estar netamente distribuido para que nosotros lo podamos visualizar correctamente. Entonces, para un poco recomendar o reiterar, nosotros vemos en nuestra computadora siempre tiene que haber dos discos de una manera lógica, ¿de acuerdo? El vendedor me ha vendido solamente un disco, es verdad, es solamente un disco y cuando se le pone se le puede decir, o con diversos programas virtualmente se le parte en dos, para que sus archivos no sean dañados. Hay muchos archivos que pueden comerse así los virus, entonces para que eso no afecte siempre tenemos que tener dos discos, tanto C y D. ¿Y dónde vamos a visualizar eso? En el explorador de Windows. Vamos a ver las unidades, carpetas y todos los documentos y obviamente haciendo doble clic los podemos visualizar. Siempre cuando nosotros tenemos en el explorador de Windows, como ven acá, tenemos unas partes muy importantes. Siempre nosotros abrimos algo y siempre cuando abrimos un cajón, ¿qué hacemos? Tenemos que cerrarlo para tener una mejor organización. Es lo mismo que en lo que es el sistema operativo Windows. La empresa Microsoft Windows ha organizado también unos botones para cerrar, otros quizás para guardar y otros para maximizar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona? Si nosotros nos acercamos a esta esquina superior derecha, vamos a encontrar tres botones. Estos están en todos los programas. Yo utilizo Microsoft Word, ¿voy a encontrar esos programas? Sí. Yo utilizo Excel, ¿voy a encontrar estos botones? Sí. Yo utilizo programas de diseño, programas de quizás algunos de arquitectura o por decir más especializados a diversas carreras del conocimiento humano, ¿voy a encontrar estos tipos de botones? Sí. Entonces, ¿de qué depende, o más que todo, de qué sirven estos botones? Que se les llama botones de comando, que son botones de ventana.